¿Qué tal, amigos? Atentos, atentos. Hi friends, ha llegado el torneo de control total. Y esta vez trae solamente 10 combates. Así que este es tu momento, comandante. Este es tu momento para ir a partir traseros. Yo soy Andy Diabla y el día de hoy te traigo 2 maneras de jugar este torneo. ¡Qué buen servicio! Espera, antes que nada... Oye, ¿ya te suscribiste al canal de Andy Diabla? ¡Es genial! Así es, suscríbete a mi canal, amigos, si aún no lo has hecho, para que esta comunidad siga creciendo y creciendo más. Ahora sí, vámonos a la batalla. Empezamos rápidamente con nuestro despliegue. Recuerden que en este torneo el despliegue es muy importante. Hay que salir bastante rápido e ir por el suministro y también por las banderas. Capturar las banderas va a ser algo de lo más esencial que ustedes deben de hacer al principio de este torneo. Así que mientras recolectamos el suministro, ya andamos en ese momento por el mapita. También ya estamos tratando de capturar las banderas. De este lado el azul ya nos capturó la bandera que está en la esquina de su base, y también la de la otra esquina la ha capturado ya. Nosotros también de la misma manera tenemos 2 banderas en nuestro control en este momento, y esta es la primera manera en la que vamos a jugar este torneo, amigos. Será a desarrollo. Como se pueden dar cuenta, en este momento ya nos encontramos en CG3 y ya estamos yendo directamente por jaguares y también por Porcupine, el puerquísimo chancho. Puerquísimo chancho. Acabamos de explorar a nuestro enemigo por ahí con un coyotito que justamente va directamente también a capturar la bandera que está en la esquina del Confe. Logramos capturarla. Vimos ahorita en la exploración del Confe que tiene bastante infantería, tiene bastante granadero y bastante fortress. Amigos, créanme que esto es algo que va a sacar mucho la Confederación, porque suele ser el ataque de asaltos pesados con fortress suele ser un ataque algo fastidiante, y sobre todo si son tropas que tienen a full. Así que es algo que quizá lleguen a sacar los confes, así como también los Heimers, o incluso también se pueden ir por un ataque pesado. En este momento vemos que ya vamos llegando a la base de nuestro enemigo. Tiene aquí el hormigal, pero ahorita lo vamos a contrarrestar. Para no suicidar mis tropas, les retiré un poco. De este momento estamos fastidiando. Eso es lo que tenemos que hacer, amigos. Fastidiar a nuestro enemigo, ya que si lo dejamos un momento puede que se desarrolle, y un confe desarrollado no puede ser algo tan bueno para nosotros. Como podemos ver, ella estaba sacando Zeus, así como también Torrens, incluso ya bajó sus hormigales de la montaña. Así que lo que haremos será retirarnos un poco y volver a reunirnos ya con un poco más de infantería, me refiero a fusileros, para poder contrarrestar esos granaderos tan fastidiosos. De este lado estamos juntando un montoncito de tropas. Lo que vamos a hacer es enviar este montoncito de tropas por la parte de atrás de la base del Confe. Una vez que él mande todas sus tropas hacia atrás con ¿cómo se podrá decir? Esta carnada. Así que, como se pueden dar cuenta, funciona bastante bien. Así, muerde el cebo. Él envía todas sus tropas hacia atrás. En ese momento yo aprovecho y mando todo el grupo de tropas que ya tenía en la parte de enfrente. Empiezo a atacar rápidamente. Lo primero que tiro es la fábrica de Zeus y también la de Torrens, porque son los que me podrían dar problemas. Así que nos llevamos esta victoria y vamos por la segunda manera de jugar este torneo. Lo que vamos a hacer será de la misma manera tener un despliegue lo más rápido que se pueda. Vamos directamente por el recurso del mapa y también por las banderas. Recuerden, las banderas, punto primordial. Capturamos, recogemos suministro y también vamos a subir nuestras barracas a nivel 12. Vamos a empezar a producir rápidamente muchos coyoticos, y también vamos a colocar nuestra fábrica de Eres para sacar a la poderosísima avispa, que en este caso pues mi avispa no es tan poderosísima porque no tiene muchas mejoras, como ustedes ya sabrán. Me parece que es clase 3. Si tuvieras como un granito de mostaza. Así que designamos nuestro punto de reunión en el centro del mapa y empezamos a producir. Tenemos en este momento 3 banderas en nuestro poder. Vemos que el Confe nuevamente está sacando fortress y creo que también está sacando granaderos. Estoy explorando un poco, pero en este momento ya voy a empezar a fastidiar. Este es el punto clave de esta manera, de esta jugada, amigos, es empezar a fastidiar desde el principio a nuestro enemigo para no dejarlo crecer y también hacer que se olvide él mismo de las banderas. En este momento
ya mi punto de reunión lo he cambiado a la base de mi enemigo. Estoy atacando, estoy maniobrando mis coyotes, mientras que con mis bazucas estoy tirando a puntos en específico. Con la avispa también estoy tratando de fastidiar y ahorita la acabo de mandar para que tome la cuarta bandera. Tenemos ya en este momento 4 banderas en nuestro poder. Vemos que el Confe aguanta bastante. Cabe destacar que estos 2 combates que les estoy mostrando son contra rivales 20. Como ya muchos de ustedes sabrán, yo soy rango 19, recientemente he subido, así que precisamente por eso se me sienten aún un poco bajas las mejoras contra este tipo de rivales. Sin embargo, la idea de todo esto, amigos, es fastidiar en todo momento. Si se pueden dar cuenta, ya nuestra barra roja está a punto de llenarse, es solamente cuestión de tiempo. Retrocedo un poco y en este momento se llena nuestra barra porque el Confe ha dejado en el olvido sus banderas y la victoria es nuestra. Así que si tú estás al límite de tu liga, estoy segura de que esto te resultará aún mucho más fácil. Si te han servido estos consejos, amigo, te invito a que me dejes tu like y tu comentario porque los voy a estar leyendo. Yo soy Andy Diabla, nos vemos en la próxima. Recuerda, esto es el torneo de Control Total. Yo soy Andy Diabla.